tardes, bienvenidos. Nos ponemos en marcha. El abrazo para Melina, para Guillermo, para todo el equipo. Y aquí estamos, como dijo Melina, sin nuestra divina, sin Luciana Rubinskas, a la que le deseamos una pronta recuperación desde el viernes, que viene remando con dificultades contra la corriente. Espero que mañana podamos tenerla por aquí, porque naturalmente la extrañamos, y ustedes, sobre todo, en este momento podrían tener la sonrisa divina y toda la información y todos los comentarios que nos entrega cada día Luciana, y hoy estamos privados de esta posibilidad. Pero tampoco tenemos al superpibe. Iván Jagroski está de vacaciones. Nunca había visto yo tomar vacaciones en junio. Se ve que le debían algunos días, tendría ganas de hacer algún viaje. La cuestión es que no contamos hoy tampoco con Iván Jagroski. Vamos a resistir. Estamos aquí en la trinchera de la información, por ejemplo, con Pablo Cablan. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. El peor final para el hombre que fue a buscar su perrito a la casa de un vecino y recibió un escopetazo. Parecía que iba a sobrevivir, parecía. Lamentablemente no se pudo dar el milagro, este hombre falleció. En un rato le contamos los detalles de la causa. El neoliberalismo genera no solamente políticas tremendas para la gente. Mire lo que está pasando en Córdoba. Vamos a informar con Tomás Méndez. Una locura, octavo, noveno días de paro, y se habla de un presunto paro en toda la provincia, un paro general. El neoliberalismo es así. También hablamos de las políticas económicas que emplea, siempre le saca a los que menos tienen, les quita los subsidios, los abofetea de la manera que puede y se lo da todo lo posible a los ricos, porque naturalmente es su clase social. Es una cuestión de pertenencia, pero además genera un tipo de ser humano muy desagradable. La persona de la derecha es una persona con sentimientos completamente distintos a lo que llamamos darle importancia al otro, preocuparnos de los demás. Digo esto porque vamos a conversar con Mirta Tundis más adelante, la suspensión de muchísimas pensiones no contributivas, aquellos que tienen discapacidades, que están en una situación verdaderamente penosa. Cuando se llega a eso, cuando el neoliberalismo toca estos resortes, verdaderamente indigna, apabulla, desencanta, no es exactamente la palabra, porque para desencantarnos tendríamos que haber tenido la ilusión de que las cosas iban a ser distintas, y francamente no las tuvimos, salvo los desprevenidos, los envenenados por el odio. Pero seriamente, pensar que el neoliberalismo a los más vulnerables le va a prestar una cobija para protegerlos es inadmisible como pensamiento. Así que vamos a estar con ese tema. ¿Y qué más? Doctor Darío Villarruel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Qué tal, queridos amigos? Odebrecht, usted verá en los medios hegemónicos que se habla de nombres, 42. Pero la realidad es que todavía respecto de esos nombres no hay datos concretos. Lo que sí hay datos concretos de las causas que hay en la Argentina. Y para que le quede claro, ¿Odebrecht es bueno porque dice que pagó coima? Bueno, esto hay que aclararlo, investigarlo y se lo vamos a explicar. Pero la noticia de última es que la doctora por decreto, entre comillas, Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, se presentó como querellante en esa causa. En Panama Paper no, en El Correo no, en Avianca no, y podemos seguir hasta las 9. El inexplicable ministro de Derechos Humanos, Abruz, posiblemente el más inexplicable de los ministros por el tipo de cartera donde está, le había pedido a la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recibiese a los familiares de los militares y al nuncio apostólico. La Comisión Interamericana dijo que no, pero en cambio el próximo viernes estará visitando en Alto Comedero, o como le dice Berbisky, en Alto Sufridero, estará visitando a Milagro Sala. Una semana que puede ser muy importante para Milagro. Nos ponemos en marcha con la información. Pablo. La historia de los dos abuelos, los dos jubilados que murieron en una persecución cuando habían sido secuestrados, el caso que conmueve al país. Braulio y Josefa se conocían desde muy jóvenes, construyeron una familia, siempre vivieron en el mismo barrio, 4 hijos, nietos. Habían ido a la casa de un familiar a cenar. Cuando llegan a la casa son secuestrados por delincuentes que rápidamente pidieron un rescate a cambio de su liberación, un secuestro express. Los delincuentes venían en un auto, un Peugeot, que habían utilizado poco antes para cometer una entradera también en Lomas de Zamora. Las víctimas de esa entradera denunciaron algunas características de los delincuentes, entre ellas el auto que usaban. Por eso la policía había sido alertada sobre la presencia de ese auto con delincuentes armados. Luego del secuestro había
un grupo, fue todo muy rápido, un grupo de la DDI de Lomas que ya había sido alertado del secuestro y se estaba dando intervención a la Justicia Federal de Lomas de Zamora, al fiscal Loma y al juez Villena. Eso por un lado. Pero por otro lado había un grupo de policías que estaban trabajando en las patrullas que habían sido alertados por el otro hecho. Cuando a las pocas cuadras una patrulla de la bonaerense cruza el auto, empieza la persecución. Sin saber que estaban los secuestrados adentro. Porque esos policías buscaban a los delincuentes armados que habían cometido una entradera. Por eso no sabían que había secuestrados adentro. Se produce una persecución. Balazos. Hay disparos. Es más, cuentan los testigos que el auto que conducía un delincuente que también murió, se detiene, se baja este delincuente, cuando ve que viene la patrulla, sube al auto y sale a toda velocidad. Ahí se producen los disparos. Finalmente el auto terminó estrellándose contra un árbol, murió el delincuente, el que conducía el auto, Enrique Oscar Cristener, con antecedentes, con un prontuario que mete miedo. Y lamentablemente murió Braulio Herrera, 70 años, que iba en el asiento de acompañante adelante. Y su mujer, Josefa Eva Carrocieri, que iba sentada atrás de él. Los dos delincuentes que iban al lado de ella, heridos, sobrevivieron. Fueron llevados al hospital y hoy fueron indagados por los fiscales Mola, de Lomas de Zamora, y el fiscal Santiago Markevich, que es el titular de la Unidad de Investigaciones Especiales de Secuestro, en una causa que instruye ahora el juez federal Federico Villena. Esto generó gran conmoción, muertes inocentes y de gente realmente muy, muy querida y apreciada en esa zona de Temperley. Lo tenemos allí a Francisco Urrutia, si te parece vamos a nuestro móvil. Pancho, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes también para Paulo. Estamos con el móvil en esta calle Sánchez de Bustamante al 400. En esta sede del Ministerio Público Fiscal se negaron a declarar los dos detenidos por el secuestro de Lomas de Zamora, al cual hacían referencia, repasaban allí en el piso que tuvo el triste final, el triste saldo de este matrimonio de jubilados fallecidos. Les decía, los dos se negaron a declarar ante el fiscal Sergio Mola. Hablamos de César Atilio Valenzuela, 31 años, 4 causas judiciales, todas aquí, en este distrito de Lomas de Zamora. Este hombre tenía pedido de captura nacional e internacional. Estaba prófugo por asesinato desde el pasado 22 de agosto de 2016. Su cómplice, el otro detenido en esta causa, Ezequiel Maidana, en principio sin antecedentes, quien estuvo internado en el hospital Gandulfo aquí de Lomas con fractura de cadera y pelvis, también se negó a declarar ante el fiscal Sergio Mola. Ambos quedaron obviamente detenidos y acusados por el delito de secuestro extorsivo agravado por la muerte de las víctimas en concurso real con homicidio en grado de tentativa, toda esta figura, porque se toman en cuenta los disparos que hubo para con la policía en lo que fue la extensa persecución. Reiteramos entonces, ambos detenidos por esta causa se han negado a declarar. Uno de ellos con un importante prontuario, de hecho tenía pedido de captura nacional e internacional. El otro, Maidana, en principio sin antecedentes. Este último fue el que estuvo internado en el hospital Gandulfo de Lomas con una fractura de cadera y pelvis. Si bien los dos se negaron a declarar, siguen detenidos y acusados por el secuestro extorsivo agravado por la muerte de las víctimas. Muchas gracias, Francisco. Vamos a cerrar este tramo. Sí, un dato más sobre el detenido Valenzuela que mencionaba Francisco. Tenía pedido de captura por un asesinato que nosotros cubrimos aquí. El homicidio de Brian Manuel Caballero, un chico de 22 años que fue acribillado de balazos en la puerta de su casa en Villa Centenario, en Banfield, también en Lomas de Zamora. En esa causa, una investigación de, creo que la UFI 14 de Lomas, por evidencia, por prueba, por una investigación que se hace, llegan a la conclusión que el asesino o uno de los asesinos sería este tal Valenzuela. Por eso tenía una orden de captura, además de tener un listado largo de antecedentes, tenía esa orden de captura nacional e internacional,
por el crimen de ese muchacho de 22 años. Sí, con este resultado había que evaluar también la conducta policial, ¿no? Es decir, un sumario a ver si procedieron como correspondía, porque iban 2 personas que estaban secuestradas. El hecho causó conmoción porque en la historia argentina, Paulo, ayúdame, sí, no ha pasado nunca que mueran las víctimas en un choque. Cuando yo escuché la noticia pensé que lo habían asesinado, lo cual los era habían baleado. re violento. En este caso fue un accidente, murió el que manejaba y quedaron 2 heridos. Y desde el punto de vista jurídico es muy interesante el tipo de delito, más allá que por ahí parece un tema menor, porque quien manejaba murió, que fue el responsable del homicidio, culposo si usted quiere porque manejaba. ¿Y qué pasa con los otros 2 que están vivos y están recuperando? Son responsables del homicidio de las personas que habían secuestrados. Es un tema bastante jurídicamente para analizar, polémico, que va a ir a juicio oral, pero está claro que están con todos los elementos para ser condenados. Y un dato, uno de los acusados estaba prófugo, lo dijiste vos, sí, del 2016. Desde el año pasado por el homicidio de un muchacho de 22 años. ¿Cómo se mantiene prófugo del 2016 alguien? Nadie lo ve, nadie lo busca. Y porque siempre, también, todos los delitos son en la zona. claro, Toda la zona de Lomas de Zamora. Han reforzado ahora Ritondo, Sí. pero son refuerzos un poco tardíos. Además, cambiarán de barrio por un tiempo. Es decir, Sí, son pasa que esfuerzos que no parece que puedan redundar en beneficios inmediatos. El tema de reforzar la zona es muy complejo, el tema de la seguridad en general. Cómo se combate, bueno, más presencia policial. Pasó ahora, porque tengo las estadísticas, menciono un distrito, Lanús. Lanús siempre estuvo a la cabeza de los delitos, hace muchos años. Estos últimos meses, ¿qué hicieron? La policía local, que son 500 más o menos, lo sacaron toda la calle, están todos dando vueltas. Y bajaron los delitos. Pero subió en Avellaneda, subió en Lomas, o sea, se corren los delincuentes. Cuando el ataque no es integral, se corre el delito. El delincuente sigue trabajando delincuente, claramente. igual ha desaparecido tanto el miedo, porque hay lugares donde el patrullero está en la esquina y roban Sí. a una cuadra. Sí, es sí, decir, obvio. se ha perdido ese respeto por la autoridad en cuanto, cuidado que está la poli, rajemos, perdón la expresión. Porque la solución no es poner más represión, de ninguna manera. La solución es crear condiciones completamente distintas. Más adelante vamos a abundar con algunas placas mostrando qué es lo que ocurre con el neoliberalismo. Me encanta hacerlo ahora mismo, si te parece, Leandro Gabriele. Miren lo que dice el Banco Mundial. El Banco Mundial daba en 1998, 2000, 7.2 cada 100.000 habitantes de homicidios. En el 2002, 4.600 crímenes, el promedio son 9.2. Empieza a bajar, 2007, 2010, 2015, hay algún año de 5.2, 4 menos. Usted dirá, pero ¿cómo? No se hablaba tanto de la inseguridad. Vea esto otro, esto es del Ministerio, la fuente aquí es el Ministerio de Seguridad. Según el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia daba 1997, 2003, 8, 2004, 2010, 5.5, cosa que se extiende hasta el 2015, 30% menos. Esta es la realidad. Cuando la gente la envenenaban diciéndole la palabra inseguridad frente a cada uno de estos casos, le estaban engañando, le estaban envenenando, le estaban haciendo creer que había muchísimos más crímenes que en otra época. Pues estos números van a volver, porque el neoliberalismo, en sus diversas maneras que tiene de matar, una de ellas es esta, acrecentando las distancias, haciendo invivible la vida para muchísima gente, y no todos salen al otro día humildemente. Es una inmensa mayoría, una maravillosa inmensa mayoría que sale a buscar trabajo. Algunos salen de caño. Y ahí entramos nosotros en una especie de lotería, de azar, en el cual hay una tragedia que podemos vivir nosotros, pero también hay una tragedia en la vida y en lo que ha perdido, lo que le han quitado y lo que le han robado a ese que será nuestro atacante. Si no sabemos ver que entre el chico de 16 años que mató al de 3 años el otro día, hay otra víctima, otra tragedia, no vamos a aprender. Solo vemos la tragedia horrible, espantosa, que nos deja sin ganas de seguir con la información de un niño de 3 años muerto tan inocentemente. Pero al mismo tiempo tenemos que saber visualizar la otra tragedia que vive el muchacho de 16 años, al margen absolutamente de todo, para caer en una situación como esta. ¿Algo más, Pablo, sobre este tema? Sí, un datito más a lo que les gustan y siguen las estadísticas con respecto a la violencia. Nadie puede decir que cualquier estado de los Estados Unidos tiene penas mucho más duras que la Argentina. Tal cual.
¿sí? Porque esto cuando hablan de si se necesitan penas más duras. Hay una ciudad, Chicago. Fíjese la cantidad de habitantes que tiene Chicago. Chicago tiene un poco menos de habitantes que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un poco menos. El año pasado en Buenos Aires hubo 100 y pico de homicidios. En Chicago llegaron los 600. Con penas mucho más duras. O sea, el problema de la inseguridad o de la violencia no pasa por